Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar leyendo acerca de la escala de competencias clínicas básicas para psicoterapeutas, o también conocidas como las SCBP, Construcción y Fiabilidad para Argentina. Este es un texto de Lía Nadia Crocamo y Denise Benatuil. Si te interesa, quédate y empezamos. Resumen, a nivel internacional se han elaborado modelos e instrumentos de evaluación de competencias genéricas y específicas. Sin embargo, en Argentina los desarrollos han sido menores. Un relevamiento de psicoterapeutas locales concluye que al menos 7 competencias clínicas básicas y 5 indicadores asociados a su desarrollo serían esenciales para desarrollarse como terapeutas. El objetivo de este trabajo es construir un instrumento para la evaluación, denominado escala de competencias clínicas básicas para psicoterapéuticas, o lo que decía en el título como SCBP. Para ello se utilizó un diseño experimental transversal de tipo exploratorio en 4 fases. 1. Elaboración del sistema de evaluación. 2. Redacción de ítems. 3. Revisión preliminar. 4. Desarrollo de instrumento definitivo. Se aplicó el instrumento a 534 psicoterapeutas argentinos con título de grado de psicólogo. La versión definitiva quedó conformada por 122 ítems y para completarlo se requieren aproximadamente 45 minutos. La elaboración de un instrumento local favorece el estudio sistemático del área y permite valorar de manera confiable la efectividad de los programas de entrenamiento. Introducción. Tal como afirma Baber, las definiciones de competencia no son evidentes por sí mismas y la variedad de definiciones disponibles en la literatura ejemplifican este punto. Algunos conceptos tienen una visión más estrecha considerando que las competencias se refieren a las características de las personas, tanto atributos como conocimientos que originan comportamientos. Con mayor especificidad, Kaslow, en el marco del estudio de las competencias en psicología, expresa que la competencia es la habilidad y capacidad individual para comprender y realizar tareas de manera apropiada y efectiva y consistente con las expectativas para una persona calificada en una profesión o especialidad en particular. Otra definición considera que son agrupaciones de conocimientos, habilidades, capacidades y otros atributos que le permiten a una persona actuar de manera eficaz dentro de un estándar definido en una situación particular de su ejercicio profesional. Esto lo dijo la International Association of Applied Psychology, o sea, la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, en 2016. El denominador común de estas definiciones es que las competencias pueden ser medidas por un estándar de efectividad. El enfoque de competencias ha significado un mayor énfasis en la globalidad de las capacidades del individuo y ha orientado su formación a la solución de problemas, incluyendo los contenidos procedimentales y actitudinales. En el campo de la psicoterapia se estima que entre el 3 y el 15% de los pacientes tienen una experiencia negativa, que incluiría el empeoramiento de los síntomas y la reticencia a buscar tratamientos en el futuro, lo que permite afirmar que el abordaje empírico de las competencias para llevar a cabo un proceso terapéutico no es un tema menor, ya que involucra de manera directa la calidad del servicio ofrecido al público. Se torna necesario realizar estudios empíricos que consideren tanto la persona del terapeuta, puesto que sería responsable de un gran porcentaje de la varianza de los tratamientos, como otros múltiples aspectos que tienen impacto potencial sobre el resultado del proceso. Afortunadamente, en las últimas décadas han aumentado los estudios sobre las competencias para el ejercicio de los profesionales de la salud. A nivel internacional se han elaborado modelos e instrumentos de evaluación de competencias, por ejemplo el modelo Cubo, uno de los modelos con mayor difusión que distingue entre competencias fundamentales y funcionales. Otro modelo específico para la psicología es el informe final de la APA, Task Force of the Assessment of Competence in Professional Psychology, en el que se detallan diversas metodologías o paquetes de The Competence Assessments Toolkit for Professional Psychology elaborado por la APA. También tenemos la OSCE, Objective Structured Clinical Examination, instrumento de evaluación que utiliza situaciones clínicas ficticias. Del mismo modo, la BMAT
herramienta que permite evaluar 10 dominios de competencia en 40 viñetas estandarizadas. La escala DPCCQ, Development of Psychotherapy's Common Core Questionnaire, traducida y adaptada en varios países de Latinoamérica. Instrumento autoadministrable que evalúa el desarrollo autopercibido de los psicoterapeutas. En su versión original está compuesto por 370 ítems que abarcan 9 dimensiones distintas. En Nepal se elaboró el ENACT, Enhancing Assessment of Common Therapeutic Factors, para la evaluación de factores comunes requeridos para llevar a cabo un proceso terapéutico que permite evaluar tanto profesionales como otros sujetos que se desempeñan en el área. En Argentina, gran cantidad de estudios han sido realizados con cuestionarios de autorreporte elaborados por ad hoc para estudiantes de grado, o aplicando cuestionarios de competencias específicas del proyecto Turing. En los últimos años se realizó un relevamiento de competencias locales a través de entrevistas a diferentes expertos en psicoterapia y como resultado se reportan 7 competencias clínicas básicas para el ejercicio de la psicoterapia y 5 indicadores asociados a su entrenamiento. Vamos a definir las competencias básicas e indicadores que están asociados. 1. Primera definición. Proceso diagnóstico. Conocimiento, habilidades técnicas requeridas para evaluar dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales del consultante. Proceso que requerirá elaborar un diagnóstico, conceptualizar el caso, establecer un motivo de consulta, un foco y objetivos terapéuticos, además de la formulación de la hipótesis. 2. Diseño, intervenciones y técnicas. Elaboración de un plan de tratamiento, selección y empleo de procedimientos para abordar diferentes condiciones clínicas que involucran no solo el diseño del tratamiento, sino la selección y aplicación de técnicas e intervenciones fundamentadas y la integración de los recursos disponibles. 3. Evaluación y finalización del proceso. Proceso de reflexión acerca de la propia actuación, procesos, intervenciones y resultados de la psicoterapia que implicaría evaluar la eficacia tanto del proceso psicoterapéutico en su conjunto como de la persona al terapeuta. La consideración de sus limitaciones y eventual necesidad de derivación. 4. Vínculo terapéutico. Estas son las fases, definiciones. Tenemos el proceso diagnóstico en el 1, en el 2 el diseño de intervenciones y técnicas, en el 3 evaluación y finalización del proceso, en el 4 el que estamos viendo ahora, el vínculo terapéutico, estableciendo un sostén de las relaciones interpersonales con el consultante y sus allegados con el objetivo de concretar las metas de la psicoterapia. Después tenemos el rol del profesional, que tiene que ver con las habilitaciones e inhibiciones del rol, actitud de la persona al terapeuta frente a la tarea, la regulación de la distancia interpersonal y el dominio de los límites de la relación terapéutica, que implica diferenciar roles, también la consistencia, la coherencia en su accionar, la consideración de los límites de su labor y habilitación profesional, el manejo de la entrevista, que tiene que ver con el dominio de la técnica de comunicación interpersonal oral, iniciada con un propósito que él es específico de obtener información para tomar decisiones e identificar, clarificar la demanda en el marco de encuentros planificados, cuyo contenido incluye la recolección y análisis de información y la comunicación no verbal. 7. Las variables contextuales y diversidad. La apertura a la diversidad étnica, cultural, religiosa, política, social, económica y familiar, que se refleja en la consideración de todos estos factores durante el desarrollo del proceso diagnóstico. Entonces, repasando, ¿cuáles son las 7 competencias básicas que tiene que tener un psicoterapeuta? 1. El proceso diagnóstico. 2. El diseño de intervenciones y técnicas. 3. La evaluación y finalización del proceso. 4. El vínculo terapéutico. 5. El rol profesional. 6. El manejo de la entrevista. Y 7. Las variables contextuales y de diversidad. Ahora, hablemos un poquito de los 5 indicadores que están asociados a esto. El primero, la formación de base y actualización. Estas actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen como objetivo generar y mantener y desarrollar las competencias profesionales involucran el compromiso activo del terapeuta en la adquisición de esos conocimientos, habilidades y actitudes y las conductas durante toda la carrera profesional. 2. Supervisión. Es un proceso interpersonal de colaboración activa para recibir orientación y asesoría e intercambiar criterios en relación
a uno o varios casos clínicos durante la carrera profesional. 3. Pertenecer a instituciones y a red de profesionales. Contactos formales e informales de apoyo y colaboración entre colegas y otros profesionales con el objetivo de intervenir, de discutir, de reflexionar, de intercambiar acerca del ejercicio profesional y además compartir situaciones extralaborales, sociales o de ocio. 4. El desarrollo personal y el trabajo sobre sí mismo. Son actividades que promueven la salud, el crecimiento, la satisfacción, la calidad de vida del terapeuta durante toda la vida profesional. Y último indicador, obviamente estos son indicadores de éxito o de desarrollo o no desarrollo de las habilidades clínicas. Entonces, dependiendo de estos 5 indicadores, vamos a ver cómo está desarrollada las 7 habilidades clínicas. Quinto, experiencia personal y profesional. Tiene que ver con los acontecimientos, condiciones, vivencias, críticas significativas para sujetos considerados de aplicación práctica para obrar en el futuro. Va a incluir conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos adquiridos a lo largo del tiempo, a partir del contacto directo e indirecto con otros sucesos, actividades y procedimientos vinculados a la profesión o a partir de vivencias personales autobiográficas a lo largo de la vida. Sin embargo, no se cuenta con instrumentos de evaluación específicos ajustados al contexto, lo que afecta no solo a la evaluación, sino también al estudio sistemático del área. Por lo tanto, con motivo de favorecer el ajuste ecológico del instrumento y tomando como referencia este relevamiento local, este trabajo tiene como objetivo construir un instrumento para su evaluación denominado Escala de Competencias Clínicas Básicas de los Psicoterapeutas. La SCBP evalúa competencias en dispositivos generales sin abordar especificidades de la población asistida ni patologías, ya que, como afirma Barber, los estudios disponibles se han centrado en menor medida en estas habilidades y en las competencias generales debido a esa dificultad para medirlas. Por otra parte, existe un amplio acuerdo sobre que una misma competencia pueda ser medida utilizando diferentes modelos y que no existe un instrumento ideal que permita la evaluación exhaustiva. Por eso la construcción de la SCBP se emplearon diversos formatos de evaluación. Por un lado, la resolución de casos clínicos y la autoevaluación para las competencias clínicas, y por otro, un cuestionario que permite considerar otros indicadores asociados y obtener datos cualitativos del evaluado que puedan ser utilizados en actividades de investigación, programas de formación y seguimiento educativo. Vamos con el método, diseño y tipo de estudio. Se utilizó un diseño no experimental transversal de tipo exploratorio en 4 fases: elaboración del sistema de evaluación, redacción de ítems, revisión de la versión piloto, desarrollo del instrumento definitivo. Participantes. Para atender a la particularidad de cada fase se utilizaron 3 muestras. Expertos en metodología. Grupos de informantes compuestos por 3 psicoterapeutas con formación académica de nivel magíster o superior, dedicados a la investigación en psicoterapia y la formación por competencias de psicólogo. Los participantes eran 2 mujeres y un hombre, cuyas edades oscilaban entre 37 y 51 años, y su experiencia profesional era mayor a 10 años, quienes fueron convocados para participar en la selección de las diferentes metodologías para evaluar cada competencia e indicar la manera más beneficiosa. Revisores del instrumento. El grupo de informantes estuvo conformado por 5 terapeutas con diferente nivel de experiencia profesional, 3 mujeres y 2 hombres. Sus edades oscilaban entre 22 y 61 años, y su experiencia profesional iba desde recién graduados a profesionales con más de 30 años de experiencia. Ellos fueron convocados para valorar la versión preliminar del instrumento. Los terapeutas con más de 30 años de experiencia participaron en la elaboración de las claves de corrección del protocolo mediante la resolución de diferentes interrogantes que conformaban la versión final de la SCBP. Psicoterapeutas argentinos. En tercer lugar, para estudiar las propiedades psicométricas de la SCBP, se utilizó un muestreo de bola de nieve compuesto por 534 psicoterapeutas de 19 provincias de Argentina: de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza, Jujuy, Salta, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Tucumán, San Juan, San Luis, Misiones, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz y Chaco. Los participantes debían cumplir 2 condiciones: poseer el título de grado de psicólogo o licenciado en psicología emitido por una universidad argentina y llevar a cabo su práctica profesional en este territorio o tener la intención de hacerlo en el caso de los recién graduados. Para realizar el muestreo se contactó inicialmente a los colegios profesionales de las 19 provincias enumeradas,
se les solicitó la nómina de sus afiliados o se les envió el instrumento digital con la consigna correspondiente para que pudieran difundirlo. Una vez que se comenzaron a recibir las respuestas, se contactó a cada profesional por correo electrónico agradeciendo la participación y proponiendo que si conocía a otros colegas de su provincia que cumplieran las condiciones anteriormente dichas, le hicieran llegar la invitación a participar mediante el reenvío del mail. Si bien este tipo de muestreo dificulta la generalización de los resultados por su falta de representatividad, permitió llegar a individuos de difícil acceso por parte del equipo de investigación. Los participantes fueron 82,2 mujeres y 17,2 hombres, similar a la distribución informada en otros revelamientos en Argentina que estiman la prevalencia de 80% de psicólogos mujeres y 20% hombres. Las edades oscilaban entre 21 y 70 años, 58,6% graduados de universidades públicas, 41,4% de universidades privadas. Por otra parte, los psicoterapeutas tenían diferentes niveles de experiencia profesional, desde recién graduados, quienes al momento de la realización de la investigación no habían comenzado a ejercer, hasta profesionales con 48 años de práctica profesional. Además, pertenecían a diferentes modelos teóricos tradicionales según la clasificación de Fernández Álvarez: 42,7 psicoanalistas, 23,6 cognitivo-conductuales, 17,8 integrativos, 7,1 sistémicos, 6% humanísticos existenciales, 2,8 informaron pertenecer a otros modelos. Instrumentos. Se diseñó y elaboró un instrumento denominado Escala de Competencias Clínicas Básicas para psicoterapeutas con el propósito de evaluar las competencias clínicas básicas, que son proceso diagnóstico, diseño, intervenciones técnicas, vínculo terapéutico, rol profesional, variables contextuales y diversidad, manejo de entrevista, evaluación y finalización del proceso, como indicadores asociados, formación de base, actualización, desarrollo personal y trabajo sobre sí mismo, pertenencia a instituciones y a redes profesionales, supervisión y experiencia profesional y personal resultantes de un relevamiento local. La primera versión estuvo compuesta por 5 casos clínicos y 144 ítems y su versión final de 3 casos clínicos y 122 ítems, cuyo análisis de fiabilidad se detallan en el apartado. Procedimiento. Fase 1. La elaboración del sistema de evaluación. En primer lugar, a partir de la revisión bibliográfica, la consulta a los expertos en metodología de la primera muestra, se analizó la modalidad más conveniente para evaluar tanto las competencias clínicas básicas como los indicadores asociados a su desarrollo. Se incorporaron diferentes formatos de evaluación con motivo de favorecer la valoración efectiva de las variables y otorgar mayor fiabilidad al instrumento, incluyendo medidas de autoinforme. Fase 2. Redacción de consignas e ítems. Una vez definido el sistema de evaluación y a partir de las definiciones conceptuales y operacionales de cada variable, confeccionadas por Crocamo y Benatuil, se elaboraron los reactivos preliminares siguiendo las pautas convencionales para la redacción de ítems de prueba. Dicho brevemente, se contempló que los enunciados fueran congruentes con los objetivos de la medición, que el lenguaje fuera apropiado a la población que se estudiaba, que las oraciones fueran claras y que careciera ambigüedad de sentido, y que los ítems fueran lo más cortos posibles, en su mayoría de menos de 20 vocablos. En relación con las viñetas clínicas, se contempló que se estuviesen derivadas de la literatura o experiencia clínica, que poseyeran adecuada gramática, sintaxis y ortografía, que estuviesen redactadas de la manera más breve posible, que siguieran una narrativa o progresión como si fuera una historia o un relato, que mantuvieran una estructura y estilo similar en todas las viñetas del estudio y que se asemejaran a personas reales y no solo a personas de significación de síntomas y comportamientos, y que evitaran detalles engañosos y contenido bizarro. Fase 3. Revisión de la versión piloto. Se llevó a cabo un procedimiento sistemático para revisar y depurar la versión piloto siguiendo las indicaciones de Torni-Berni. Para ello se entregó la SCBP versión piloto a 5 psicoterapeutas con diferente nivel de experiencia profesional para que juzgaran su composición a partir de los criterios de dificultad, si el escenario permitiera diferenciar los sujetos de acuerdo a su nivel de competencia, verosimilitud, si el escenario presentado se asemejaba a una situación clínica real, suficiencia, si la información brindada sería suficiente para dar una respuesta a la interrogante, y se les solicitó que juzgaran la coherencia, la relación lógica del ítem con la competencia que se está midiendo, y la relevancia, la importancia del ítem y su necesidad de ser incluido tanto en casos clínicos como en el resto de los ítems.
Por un lado se presentó una escala tipo Likert de 5 puntos cuyos extremos fueron muy poco adecuado y muy adecuado para estudiar los criterios de dificultad, verosimilitud, coherencia, relevancia. Seguidamente se calculó el coeficiente 5 de Aiken, técnica para cuantificar la validez del contenido a partir de la opinión y acuerdo de expertos sobre un material, cuya magnitud va desde 0,0 hasta 1. Este último indicaría perfecto consenso entre expertos y sobre el material de evaluación. Los casos e ítems cuyos valores eran inferiores a 0.70 fueron eliminados del protocolo final. Debido a la complejidad del cálculo, se utilizó un software denominado Programa Visual Basic para la B de Aiken, desarrollado por Merino, Soto y Livia Segovia, y se ingresó a la calificación promedio obtenida previamente por cada ítem seleccionado para el análisis, la calificación mínima y máxima posible en la escala, el número de jueces intervinientes. Con estos datos, el programa calcula automáticamente el rango de valores de las calificaciones, el índice 5 de Aiken y los intervalos de confianza. En este caso, se escogió el 90% por ser uno de los niveles más usuales en este tipo de estimaciones. Por otra parte, la evaluación de criterio suficiencia contó con una respuesta dicotómica, sino por lo que se calculó el porcentaje de consenso entre expertos y se consideraron adecuados aquellos ítems cuyo acuerdo superaba el 60%, tal como recomienda Herrera Rojas. 4. Fase de desarrollo del instrumento definitivo. Seguidamente se solicitó a los revisores del instrumento con la mayor experiencia profesional que completaran la versión depurada del SSBP, con el objetivo de redactar las respuestas que mejor se ajustaran a la resolución de las interrogantes planteadas. Los revisores pertenecían a diferentes modelos teóricos para obtener más de una constatación correcta, considerando el vocabulario específico de cada modelo. Cada ítem podría ser calificado como correcto, completo, 2 puntos, correcto, parcialmente completo, 1 punto, o incorrecto, incompleto. Por último, con motivo de realizar los análisis de fiabilidad, la versión definitiva fue completada por 534 terapeutas en formato electrónico y en papel, quienes cumplían las dos condiciones mencionadas previamente: poseer título de grado de licenciado en psicología o psicólogo emitido por una universidad argentina y llevar a cabo su práctica profesional en este territorio o tener la intención de hacerlo en el caso de los recién graduados. En todos los casos, la participación fue anónima y voluntaria y se dejó constancia de su conformidad para participar de la investigación. Se realizó el análisis de la consistencia interna de los ítems de las dos viñetas y se realizaron estudios de confiabilidad para cada escala de autopercepción de competencias mediante el cálculo del alfa de Krobach. Resultados. Los resultados se organizaron de acuerdo con cada fase de procedimiento llevado a cabo: elaboración del sistema de evaluación, redacción de consignas e ítem, revisión de la versión piloto y desarrollo del instrumento definitivo. Fase 1. Elaboración del sistema de evaluación. Para evaluar las competencias del proceso diagnóstico, diseño, intervenciones y técnicas, se elaboraron breves descripciones de situaciones clínicas con alto grado de verosimilitud con la práctica profesional y diferentes interrogantes para ponderar cada competencia. Por otra parte, se acordó un formato de autoevaluación para evaluar el vínculo terapéutico, el rol profesional, las variables contextuales y la diversidad, el manejo de la entrevista, la evaluación y la finalización del proceso y el diseño de las intervenciones y técnicas, y por último un cuestionario para evaluar los indicadores asociados al desarrollo de las competencias, que permite obtener datos cualitativos del evaluado que pueden ser utilizados en actividades de investigación, programas de formación y seguimiento educativo. Fase 2. Redacción de consignas e ítems. En primer lugar, para la resolución del caso clínico se elaboró la siguiente consigna. A continuación se presentan algunos casos clínicos. Por favor, resuelva las interrogantes tal y como lo haría si fuera profesional al cargo de las consultas. Y se redactaron 5 viñetas preliminares. A modo de ejemplo, abro un caso. Julia tiene 27 años, es muy delgada y su dentadura tiene apariencia frágil. Habla rápido e insulta mientras relata situaciones de la vida cotidiana. En la actualidad está en pareja, conviven junto a su familia porque ambos están desempleados. Su pareja es consumidor de cocaína y pelean diariamente con la intensidad hasta arrojarse objetos. Refiere 2 eventos significativos en su vida: haber sido abusada por su tío en la infancia e internación prolongada por su hija por prematurez. Cree que estos eventos son causantes de su nerviosismo y falta de apetito. Para cada situación clínica se presentaban 15 interrogantes, 10 para evaluar competencia del proceso diagnóstico, 5 para el diseño de intervenciones y técnicas.
Vamos a ver estos. Del proceso de diagnóstico se hicieron las siguientes preguntas. ¿Cuál es el motivo de consulta? Genera una hipótesis acerca de la situación que se presenta. ¿Qué diagnóstico categorial asignaría al consultante? Determine los mecanismos de defensa que predominan. Determine mecanismos de afrontamiento. Estime la severidad del caso. ¿Existe riesgo de operación para terceros? ¿Se trata de una consulta urgente? ¿Realizaría interconsulta? ¿Considera que se trata de una problemática del ciclo vital? ¿Acompañan otros problemas? ¿Comenzará un proceso terapéutico? ¿Cuál es el pronóstico si la persona realiza psicoterapia? ¿Cuál es el pronóstico si no realiza psicoterapia? En cuanto a diseño, intervenciones y técnicas, estaban las consignas de determine el tipo de tratamiento indicado, establezca al menos un objetivo de tratamiento, determine la frecuencia del tratamiento, estime la duración del tratamiento. ¿Cuáles son las técnicas que considera altamente probables usted se utilizaría para asistir a tal paciente? Para la autoevaluación de competencias se redactaron 63 ítems en la versión piloto. A modo de ejemplo, para la evaluación de diseño, intervenciones y técnicas se presentó la siguiente consigna. Indique su nivel de competencias para, y luego completó con, elaborar un plan de tratamiento, considerar recursos, potencialidades y fortalezas del paciente, tomar decisiones durante el curso de un proceso terapéutico, seleccionar las técnicas adecuadas, aplicar técnicas verbales, aplicar técnicas corporales y aplicar técnicas de imaginería. Y formato de respuesta Likert en una escala de 5 puntos, desde 1 muy incompetente hasta 5 muy competente. Los puntajes para cada una de las competencias se obtienen realizando la suma simple de las respuestas de sus ítems. Se realizaron estudios de confiabilidad para cada escala cuyos valores son vínculo terapéutico A igual 833, rol profesional alfa 715, variables contextuales y diversidad alfa 853, manejo de entrevista alfa igual 845, evaluación y finalización del proceso alfa igual 845, diseño, intervenciones y técnicas alfa 797. Por último, la SCBP cuenta con un cuestionario que permite obtener datos cualitativos del evaluado que pueden ser utilizados en actividades de investigación, programas de formación y seguimiento educativo. Para ello se elaboraron 34 ítems, versión piloto, con formato multiple choice, algunos casos con respuestas múltiples y en otros con opciones excluyentes, de acuerdo a lo pactado con los expertos en metodología en función de la conceptualización de cada indicador y atendiendo a lo que era mejor que se ajustara para la recolección y posterior análisis de datos. La consigna del cuestionario era: a continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con el ejercicio de su profesión. Seleccione las respuestas que mejor se ajusten a su situación personal. A modo de ejemplo, para evaluar supervisión, supervisa su trabajo clínico, con qué frecuencia, qué modalidad emplea, con qué objetivo emplea generalmente las supervisiones. Estas respuestas no se califican numéricamente, sino que permiten obtener datos descriptivos. Fase 3. Revisión de la versión piloto. En primer lugar, en lo que respecta a los criterios de dificultad y verosimilitud en la resolución de casos, se excluyó el caso 5 y se realizaron ajustes de contenido para conservar el caso 4. Seguidamente, en lo que concierne al criterio de coherencia y relevancia, se descartaron los ítems mecanismos de defensa y mecanismos de afrontamiento, ya que los revisores del instrumento señalaron que no correspondería evaluarlo en todos los modelos teóricos. Y el ítem técnicas, porque se advirtió que cuantificar sus respuestas podría generar dificultades debido a la variedad de intervenciones disponibles que pueden emplearse para tratar una misma situación clínica y la imposibilidad de valorizar cuáles serían las técnicas más adecuadas para emplear una situación ficticia. Seguidamente, el análisis de la consistencia interna de los ítems de la viñeta arrojó niveles de confiabilidad cuyos valores alfa oscilaban entre 715 y 853 en cada escala. Por último, atendiendo a los criterios de suficiencia, se completó la descripción de la situación clínica correspondiente al caso 1 y se lo conservó para la versión final, mientras que el caso 2 fue excluido del protocolo. En simultáneo, atendiendo a los criterios de coherencia y relevancia, se eliminaron 9 ítems del formato autoevaluación en las escalas del vínculo terapéutico, un ítem, rol profesional, 4 ítems, manejo de entrevista, un ítem, y 10 del cuestionario de las escalas de formación de base y actualización, 6 ítems. Pertenencia a instituciones y a redes profesionales, un ítem. Desarrollo personal y trabajo sobre sí mismo, 3 ítems. Asimismo, se depuraron los ítems correspondientes a las escalas. Fase 4. Desarrollo del instrumento definitivo. A partir del relevamiento local de Crocamo, se elaboró el sistema de evaluación y se redactaron
las consignas de los ítems para 7 competencias clínicas y 5 indicadores asociados. A continuación se revisó la versión piloto y se eliminaron los casos clínicos e ítems que no cumplían con los criterios establecidos. Finalmente, la SCBP versión definitiva quedó conformada por 122 ítems en total, compuesto por 3 viñetas clínicas y 15 interrogantes para cada caso. 55 ítems de autoevaluación de competencias dividido en 6 escalas y 22 ítems bajo la modalidad de cuestionario. El material se presentó mediante formato papel o electrónico y se requirieron aproximadamente 45 minutos para completarlo en su totalidad. Discusión. Si bien existen múltiples definiciones de competencias en función de elementos que la componen y el contexto de utilización, existe gran acuerdo de que las competencias pueden ser evaluadas comparándolas con un estándar definido. Se han reportado diversos beneficios de la implementación de evaluación de competencias, entre ellos fomentar el aprendizaje, valorar su progreso, colaborar en el diseño y ajuste de un currículum, determinar la eficacia de los programas de capacitación, identificar déficits y elaborar estrategias para remediarlos. Sin embargo, uno de los desafíos que se presentan a la hora de diseñar instrumentos de evaluación es adecuarlo a las características de la población. Por eso, y a pesar de que existen algunos modelos internacionales que detallan competencias con motivo de maximizar el ajuste ecológico del instrumento, para la elaboración del contenido de la SCBP se tomó como referencia un estudio local realizado en los últimos años que detalla 7 competencias clínicas básicas que deben poseer los terapeutas y 5 indicadores asociados a su desarrollo. Asimismo, se tomó como referencia este relevamiento porque considera los factores comunes en psicoterapia y las posibles diferencias que se generarían entre modelos teóricos, puesto que en este estudio, para determinar las competencias clínicas que deben poseer los terapeutas para su ejercicio profesional, fueron entrevistados terapeutas de diferentes modelos teóricos. Además, como afirman Goldfield y Wolfe, existe una evidencia de que los terapeutas avanzados que representan diferentes modalidades terapéuticas se parecen más a otros terapeutas de otros modelos teóricos con el mismo nivel de formación. Si bien se han construido diferentes instrumentos, se trata predominantemente de cuestionarios de autorreporte elaborados ad hoc para estudiantes de grado. La mayoría se limitan a evaluar competencias generales del estudiante universitario. Otros estudios se centran en los estudiantes de psicología y algunos de ellos comparan la autoevaluación que realiza el estudiante sobre el desarrollo de una competencia y la importancia que le otorga. A nivel global, son escasos los estudios empíricos que utilizan viñetas clínicas con interrogantes, a excepción de la línea de trabajo de González. En este sentido, es necesario destacar que la diferencia a la SCBP es que ha sido específicamente diseñada para profesionales graduados con títulos de grado de psicología orientada a la psicoterapia en particular y que incluye, además de la autopercepción de competencia presente en la mayoría de los estudios, la resolución de casos clínicos y un cuestionario que permite recolectar de manera sistematizada información cualitativa y datos descriptivos de los profesionales que completen el instrumento. A diferencia de otros instrumentos como el ENACT, la SCBP es un instrumento con mayor cantidad de ítems, 122 frente a 18. Si bien podría resultar extenso para el psicoterapeuta, este tipo de instrumento permite recolección de un gran caudal de información sobre competencias y datos sociodemográficos y profesionales en una sola toma. Si bien existen estudios sobre el perfil sociodemográfico de los psicoterapeutas, no se han encontrado estudios sistematizados que hayan considerado la evaluación de competencias mediante viñetas, autopercepción y relevamiento de datos cualitativos en un mismo instrumento en la Argentina. Por consiguiente, utilizando la SCBP se podrán obtener datos múltiples de áreas en una misma toma y aunque se han realizado estudios de competencias, generalmente se han ceñido a un solo tipo. Tómese de ejemplo el estudio de las competencias de intervención desarrollado por Barber. Con motivo de asegurar que el instrumento refleje la fidelidad de la práctica, se elaboraron diversas viñetas clínicas que recrean situaciones similares a la práctica profesional y para reducir la subjetividad en el proceso de corrección se consensuaron de antemano respuestas modelo. En esta instancia, para obtener mayor grado de representatividad y heterogeneidad de respuestas, las claves de respuestas fueron elaboradas por participantes que pertenecían a diferentes modelos teóricos tradicionales según la clasificación de Fernández Álvarez. Al igual que otros instrumentos similares, como el BMAT, en la SSBP se presentan escenarios uniformes para todos los evaluados. La implementación de viñetas es una metodología segura,
puesto que se trata de una situación ficticia en la que no involucran pacientes y, a diferencia de otras metodologías de evaluación, no es un instrumento costoso, ya que no es necesario contar con actores o mobiliario específico para realizar una simulación, además de que se reducen los sesgos como el efecto halo. La evaluación multimétodo tiene ventajas y desventajas. Primeramente, permite una autoevaluación que cada profesional puntúe el grado de adquisición de una competencia, habilidad o frecuencia de una actividad. Aunque la autoevaluación es importante para el desarrollo profesional, puede resultar parcial y poco confiable, y en algunos estudios se concluye que este tipo de medidas no correlacionaría con el desempeño real. Sin embargo, se ha reportado que proporcionaría información importante sobre el desarrollo de la confianza y las áreas en las que un aprendiz percibe que tiene fortalezas y debilidades. Asimismo, estudios en constante revisión realizados por la Sociedad de Psicoterapia Research en la selección de interés de desarrollo y entrenamiento de terapeutas sugiere que existen diferencias en la percepción de los terapeutas principiantes y experimentados, y que esos niveles de percepción se elevan a medida que incrementan los años de práctica profesional. También es sabido que existe la deseabilidad social y que el intento de dar una buena imagen de sí y o elevada autovaloración profesional pueden distorsionar los resultados. El uso del formato autorreporte en algunos estudios ha mostrado baja correlación con la observación de un evaluador externo y el riesgo de que el sujeto seleccione respuestas para causar una impresión favorable. Sin embargo, numerosos autores señalan como fundamental su inclusión para una adecuada evaluación de competencias. Es por ello que se decidió incorporar una técnica de heteroevaluación, compuesta por escenarios clínicos que son puntuados en base a criterios externos, profesionales expertos, lo cual tiene como uno de sus objetivos contrarrestar la posible distorsión de los resultados. En virtud de dichas limitaciones, a pesar de la inclusión de las viñetas clínicas, es posible emprender nuevos estudios utilizando instrumentos observacionales que podrían complementar los resultados de la SSBP. Además, la incorporación del estudio de deseabilidad social resaltaría la relevancia considerando los sesgos de respuesta producidos en las pruebas psicológicas, especialmente en las de autorreporte. Por otra parte, también hay que considerar el efecto opuesto, la influencia del nivel de autoestima, autocrítica y perfeccionismo en los estudiantes de psicología, de los que podría conducir a subvalorar sus competencias. Posteriormente hay un tercer método, cuestionario, que se utilizó para describir actividades y experiencias asociadas al desarrollo profesional, actividades de formación, supervisión, etc. Si bien este apartado se evalúa mediante el autorreporte, es un cuestionario estructurado que, partiendo de la base de que quienes participan lo hacen de manera voluntaria, anónima y sin recibir retribución a cambio, se espera que respondan con sinceridad y de manera fidedigna, de modo que se reproduce la imagen de las posibles respuestas distorsionadas. Además, el empleo del cuestionario de la SSBP permitiría hacer estudios comparativos con la escala DPCCQ, que ha sido traducida y adaptada en varios países de Latinoamérica. Tanto la DPCCQ como la SBP son instrumentos extensos debido a la complejidad de las áreas de estudio. Mientras que la primera abarca 9 dimensiones, la segunda evalúa 13 variables entre competencias e indicadores. Sin embargo, el tiempo para completarlo, la SSBP, es de aproximadamente 45 minutos frente a 1 o 2 horas que requiere la DPCCQ. Como toda técnica, tiene sus fortalezas y debilidades y es claramente perfectible, pero en su construcción se enfatizó la inclusión de terapeutas de distintos modelos teóricos y con diferentes niveles de formación, desde recién graduados a expertos, reconociendo el nivel nacional e internacional, además de contener distintos modos de operacionalización de los ítems. En lo que respecta a los estudios de confiabilidad preliminares, algunos valores de alfa son elevados: vínculo terapéutico, variables contextuales, manejo de entrevista, evaluación y finalización del proceso. Si bien esto podría interpretarse como consecuencia de cierta redundancia en las preguntas, se considera que la fortaleza de la SCBP es obtener una amplia variedad de datos descriptivos, por lo cual en primera instancia no se eliminaron más ítems luego del análisis de los expertos. Dado que exceden los objetivos planteados para este trabajo, en estudios futuros se abordará con mayor detalle el comportamiento del instrumento y los análisis de fiabilidad de los ítems de cada parte de la SCBP, y será oportuno realizar una comparación con otros instrumentos de similares características. Por último,
se podría profundizar el proceso de validación de las escalas realizando análisis factorial exploratorio para evaluar la convergencia y discriminación de los ítems de acuerdo a los constructos a evaluar y posteriormente un análisis factorial confirmatorio para confirmar la estructura de los constructos teóricos tal como realizaron otros autores. Si bien el objetivo de la escala es ponderar competencias clínicas comunes a todos los modelos teóricos, será interesante poder determinar mediante análisis factorial si existen perfiles de respuestas propios de cada modelo, cognitivo, psicoanalítico, sistémico, integrativo, etc. Asimismo, sería interesante llevar a cabo estudios de correlación con otras escalas que aporten validez convergente, a modo de ejemplo el perfil de valoraciones de competencias propuesto por Jimeno Santos y Gallego Mata. Si bien se ha señalado que hay vinculación entre los niveles de competencia profesional y los resultados, en la psicoterapia la mayor integración es necesaria para evaluar la calidad del servicio que proporcionan los profesionales y su vinculación con los resultados en psicoterapia. Por otra parte, habría que explorar la validez predictiva con algunas medidas de resultados o variables específicas tales como alianza terapéutica, personalidad, estilo personal del terapeuta, etc. Conclusiones. Tal como se mencionó al inicio, la gran mayoría de los modelos y estudios de evaluación se han desarrollado en países anglosajones. La propuesta de valor de la SSBP radica en ser un instrumento construido especialmente para población local, transteórico y específico para la psicoterapia, que adicionalmente puede ser generalizable a otros contextos socioculturales semejantes. Al mismo tiempo, en virtud de la carencia de instrumentos de evaluación locales, la SCBP podría constituirse en una herramienta valiosa tanto para ser utilizada en actividades de investigación como programas de formación y seguimiento educativo. En próximos estudios se puede describir las competencias clínicas básicas en psicoterapeutas pertenecientes a múltiples modelos teóricos y con diferente experiencia profesional, residentes en diferentes provincias de Argentina. También se permitirá obtener datos descriptivos acerca de la formación y actualización de los profesionales, sus experiencias personales y profesionales, la pertenencia a instituciones, las actividades que llevan a cabo para su desarrollo personal y su trabajo sobre sí mismo, la concurrencia, supervisión y las características de este proceso. Por último, su empleo va a permitir evaluar si existen diferentes niveles de competencias clínicas básicas según la cantidad de años de experiencia profesional y profundizar el proceso de validación de las escalas para valorar si su aplicación tiene una capacidad predictiva que permitirá diferenciar a los psicoterapeutas en función del nivel de competencia.